Cómo ser un buen orador y no morir en el intento. De eso te estaré hablando hoy en este capítulo en Miguel Zambrano Comunica. Créeme que la oratoria es arte, pero también requiere de muchísima práctica y sobre todo de un componente racional para que cada palabra tenga efecto en las personas que nos están escuchando. Yo soy Miguel Zambrano, recuerda suscribirte, darle like y recomendarnos para que disfrutes de todo este excelente contenido. Comenzamos. Lo primero que tienes que trabajar es la autenticidad. Entendamos la autenticidad como esa esencia, esa alma genuina y sobre todo esa congruencia entre lo que eres y lo que dices. Para mí parte desde sentirnos orgullosos de lo que somos, de dónde venimos, pero sobre todo estar claros de hacia dónde vamos. Hay una frase buenísima que dice que es mejor ser genuinamente antipático que hipócritamente simpático. Lo que quiere decir que si queremos conectar desde la falsedad, desde la hipocresía, se nos va a hacer muy difícil. Incluso hay un gran autor estadounidense llamado Les Giblins que asegura que las personas desarrollan este instinto de saber cuándo alguien los respeta de verdad, cuándo alguien es genuino de verdad. Y tiene que ver mucho con los microgestos, tiene que ver muchísimo con esa sonrisa, con esa entonación y sobre todo con lo que estás profesando, lo que estamos viendo. Esa esencia debe estar muy bien resguardada. Por eso los grandes oradores, cuando son auténticos, incluso no les hace falta tanta buena dicción ni una voz encantadora. Lo que le hace falta es conectar con su esencia. Por eso siempre vamos a apostar mucho más a la esencia que a la presencia, sin irnos a los extremos, porque en la oratoria, obvio que es importante la buena imagen, es vital que la gente nos perciba con una buena visión. Ahí está esta persona, se viste bien, está bien peinada, sí, tiene una buena paleta de colores, pero de nada nos sirve esa buena vestimenta, de nada nos sirve ese buen look cuando estamos fingiendo lo que no somos. Por eso recuerda, es mejor que te odien por lo que eres a que te amen por lo que no eres. Lo segundo tiene que ver con la preparación. Vuélvete un experto en tu área, vuélvete además una autoridad, pero esto depende no solamente de la indagación profunda de conceptos, de teorías, de frases, de anécdotas, de estadísticas, incluso de testimonios. Tiene que ver con la práctica, tiene que ver con esa capacidad que tengas tú de poner en ejecución eso que estás profesando. La preparación marca la diferencia. Y muchas personas a veces se quedan con el conocimiento básico y resulta que siempre en la audiencia va a haber alguien que sabe más que tú. Va a haber alguien que te va a cuestionar y si no estás lo suficientemente preparado, definitivamente vas a morir en el intento. Es por eso que nosotros debemos tener un mar de conocimiento justamente de eso que vamos a hablar. Aunque algunos tengan un dedo de profundidad, pero saber de todo un poco, tener esa intención de siempre averiguar más, de saber más, es clave. Así que te recomiendo que te vuelvas un adicto de ese contenido, de esa área de expertise, que lo puedas además validar, que te sigas preparando. Recuerda que nunca se es muy viejo para aprender ni muy joven para enseñar. Lo tercero tiene que ver con el performance, con esa capacidad que tengas tú de llevar un mensaje claro, preciso y conciso, pero que sea agradable, que sea entretenido, que sea ameno y sobre todo que esté cargado de empatía. Lo dice muy bien John C. Maxwell, a la gente no le importa lo que tú sabes hasta que no saben cuánto tú te interesas en ellas. Es por eso que yo estudio mi target antes de dar un discurso, saber quiénes son, cuáles son sus intereses, sus edades, incluso el estrato social. Cuando yo tengo ese conocimiento, yo soy capaz de crear un discurso hecho a la medida. Porque ¿qué es lo más importante que nosotros requerimos para influir en los demás? Definitivamente que el contenido sea relevante. Yo debo saber qué es eso que ellos necesitan. Ahora bien, una vez que yo estructuré mi discurso, un buen inicio que puede ser con una pregunta, quizás con una anécdota, una estadística, desarrollé mis ideas principales con sus ideas secundarias y muchísimos buenos argumentos, entendiendo la lógica de la pedagogía. Explico, demuestro y complemento con una estadística, con una metáfora, quizás con un testimonio o probablemente con un video. Me voy al cierre. Ese cierre puede ser, por supuesto, una frase impactante, una analogía o una reflexión. Ya eso requiere de un buen delivery y el buen delivery te lo va a dar sin duda alguna, en primer lugar, tu seguridad, que va de la mano con tu lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es necesario, es fundamental conocerlo. Cómo nuestras manos, nuestros gestos, la sonrisa, las miradas, incluso cómo nos
desplazamos en el escenario, cómo vemos a las personas. Todo esto habla de un buen delivery, pero sobre todo de una persona extremadamente segura. Mi lenguaje no verbal debe ser congruente, pero además debe complementar a la entonación vocal. Una buena voz, es decir, una voz educada, un buen timbre, bastante intensidad, muchas inflexiones y un cambio constante en la velocidad va a lograr que el oído de la persona siempre esté estimulado. Y si estimulamos a esa persona, por supuesto, va a estar conectada con nuestro mensaje. Y es lo que nosotros estamos buscando. Así que la educación vocal es fundamental. Y si a esto le agregamos dicción, es decir, una articulación clara, precisa, una buena modulación para que cada palabra se pueda entender, y esto obviamente pues requiere de muchísimo ensayo, lectura en voz alta, trabalenguas, lecturas difíciles y sobre todo un calentamiento previo antes de hablar. Me gusta siempre, antes de cualquier conferencia, tomarme 5 minutos, o respirar, meditar, afirmar, pero sobre todo comenzar a vocalizar. Leo trabalenguas, camarero desencamarónamelo, y comienzo a marcar cada palabra. Luego de que yo tenga ese calentamiento previo, obviamente al salir a tarima trato de hacer lo mejor posible. Y eso te lo da justamente el ensayo, te lo da la práctica, te lo da esa conexión y sobre todo esa responsabilidad que existe con el público. Porque si voy a hablar frente a 1, 10 o 1000 personas, para mí es exactamente lo mismo. Y requiere muchísimo respeto de mi parte para que ellos entiendan lo que les voy a decir, pero sobre todo acepten eso que les voy a decir. Como siempre he dicho, y es el título de mi primer libro, si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Así que ensaya todo lo necesario, practica hasta que te canses, para que cuando llegues a ese momento ya tu mente haya registrado todo el escenario, cómo vas a hablar, cómo te van a aplaudir, incluso la vestimenta, y eso es parte de la técnica de la visualización, que es fundamental para ser un buen orador. En cuarto lugar, todo orador debe tener la capacidad de improvisación bien desarrollada, entendiendo que la improvisación no es inventar. Improvisar es hablar de lo que sabemos, de lo que dominamos, con un esquema bien estructurado, con buenos conectores que nos permitan fluir, pero además evitando riesgos factibles como las muletillas en exceso, las redundancias, las incoherencias, y esto que para muchas personas es muy difícil de controlar, y es la dispersión. Yo necesito enfoque para poder hablar con fluidez, con esa tenacidad y sobre todo con esa determinación. Cuando nosotros improvisamos, por supuesto que requerimos muchísima información, muchos datos, pero cuando tú analizas un discurso improvisado te das cuenta de que los datos y los conceptos son el 30% del discurso. El resto es retórica, tener por supuesto muchísimo léxico, adjetivos, calificativos, contar anécdotas. Todo esto va a lograr que tu discurso sea mucho más entretenido, más dinámico, pero sobre todo muy efectivo. Normalmente cuando improvisamos, claro que hay miedo, claro que generamos cierta inseguridad porque se nos hace más fácil leer algo, pero cuando tú practicas lo suficiente, y como decía William Shakespeare, las improvisaciones son mejores cuando se les prepara. Esto quiere decir que requieres de muchísimo ensayo, entender que una vez que ya dominas los conceptos, que tienes seguridad en ti y que además sabes que tienes la gran oportunidad de demostrarle al mundo de que estás hecho, todo comienza a fluir. Y no olvides que la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, lo que quiere decir que hay mucha subjetividad, que es importante entender que el buen lenguaje no verbal, una voz educada, una buena dicción, un discurso bien ensayado y practicado, y por supuesto mucha confianza para que seas una persona segura y auténtica, te va a permitir conectar con cualquier persona. Eso sí, no olvides que el mejor orador es aquel que bien se sabe adaptar al grupo de personas con el cual se va a conectar, con el cual va a dirigir toda su atención. Y si quieres saber más de este tema, de cómo adaptarte, te dejo acá el link de este video que sé que te va a encantar. Yo soy Miguel Zambrano, recuerda suscribirte, darle like, comentar, y si quieres recomendarnos, pues muchísimas gracias. Cuídense mucho, pórtense bien.